Saludamos al doctor Ramiro Aguilar, analista político. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Jaime. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en redes, que nos siguen en la plataforma. Un abrazo grande. Buen viernes. No sé ni por dónde empezar a hablar de tantas cosas que tenemos que conversar en este espacio, doctor. Empecemos con lo de del Tribunal Penal que decidió, pues, no darle la razón a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué lectura darle a esto, doctor Aguilar? Mire, Jaime, yo creo que el tema de la señora Abad, desde el punto de vista de su pelea judicial, es una evidencia, apenas una evidencia, de las muchas que hay, de un sistema judicial ecuatoriano que ya no da más. O sea, créame, Jaime, yo soy abogado durante más de 30 años, vivo de mi profesión de abogado, y día a día palpo lo que la señora Abad palpa como vicepresidenta al presentar su acción de protección. Es decir, hay una incompetencia muy seria de muchos jueces, hay una corrupción muy grande de muchos jueces, pero los jueces corruptos, los jueces incompetentes e incluso los buenos jueces, que también los hay, sin duda, están absolutamente abrumados por un manejo del Consejo Nacional de la Judicatura que es absolutamente impropio, completamente impropio. Es decir, la permeabilidad de la influencia política a todos los niveles de la función judicial, desde la Corte Nacional hasta los tribunales inferiores, no puede pasar sino por el Consejo de la Judicatura. Es decir, ¿quién es el vector para la influencia política del gobierno ante la función judicial? El Consejo de la Judicatura? Y esos son los casos donde hay connotación política. En los casos donde no hay connotación política, que son los que vivimos los abogados todos los días, vemos lamentablemente que ya es incompetencia pura y dura. Gente que está en el Consejo de la Judicatura por sus contactos políticos, pero que no conocen la realidad de la función judicial. Entonces, la señora Abad va y se topa contra un muro todos los días que va a reclamar sus derechos, pero es el mismo muro, Jaime, que recibe a todas las personas que requieren solución judicial de sus problemas. Yo creo que a la señora Abad incluso ya le falta hasta llorar ante las cámaras de ver la impotencia de la falta de justicia que no existe en este país, ¿no? La desesperación de la señora Abad. Yo no es santa de mi devoción, pero viendo todo lo que le están haciendo a una persona, por mucho que no comulgue en su ideología política, causa indignación. O sea, en algún momento yo le he criticado a la señora Abad, cuando estuve en campaña, cuando mandó esos mensajes que me parecían que eran disparatados. Pero en este momento tenemos que hacer una crítica de lo que está viviendo ella, doctor. Una situación bastante compleja. Pero ¿quién tiene la culpa, Jaime? Tiene la culpa la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional está atorado el análisis de un decreto en el que se establece si hay o no constitucionalidad en estos encargos absurdos que está haciendo el presidente de la República a sus secretarios. Entonces, si la Corte Constitucional del Ecuador no asume su rol de máximo tribunal en materia constitucional, entonces lo demás es tierra de nadie. Yo no le tengo mucha ternura, ni lástima, ni piedad a la vicepresidenta. Ninguna. Jaime, le voy a explicar por qué. Porque primero la señora debió haber conocido perfectamente quién era Daniel Noboa cuando aceptó ser su compañera de fondo. Y Noboa es lo que es decir, es lo que vemos y sentimos y sufrimos y padecemos los ecuatorianos todos los días. La diferencia es que la señora es vicepresidenta y está de cachiporrera para que le hagan presidenta. Y los demás, el resto de ciudadanos, vivimos un Ecuador disuelto completo. Entonces, primer punto, la señora sabía perfectamente con quién iba a caminar la campaña. Después le sonó a ambos la flauta, ya hemos conversado muchísimo de eso, y tuvieron la suerte de ser
electos presidente y vicepresidente de la República. Después, sin explicar por qué se pelean, y la señora ha demostrado una desesperación por ser presidenta. Cuando, le repito, la responsabilidad aquí es de la Corte Constitucional, que se queda callada. Entonces, a mí me molesta más la actitud de la Corte Constitucional incluso que la de Noboa. ¿Y por qué se calla la Corte, doctor? Por el mismo problema que había dicho al inicio, por esta enorme influencia y perturbación política, por el miedo al poder. Pero a la Corte, ¿quién la puede destituir? La fiscal le pone un allanamiento, mi querido Jaime, a la Corte Constitucional y les pone a sudar frío. Porque la fiscal general del Estado y los jueces que le permiten los allanamientos, porque esto es partida doble, fiscalía pide, jueces ordenan. Los jueces que le permiten los allanamientos a la señora Salazar y la señora Salazar con sus allanamientos han infundido un miedo institucional terrible. Pero a ver, basta ver cómo una fiscal de a pie, de infantería, le arrancha el celular en el allanamiento al consejero Verduga para darse cuenta del nivel de violencia que puede tener un allanamiento. Entonces, la Corte Constitucional, como el resto de la institucionalidad, tienen miedo a los excesos del poder. Entonces, claro, la Corte Constitucional es más responsable de lo que está pasando que el propio Noboa. Noboa es un autócrata. Él hace lo que le sale del... O sea, esa Corte le tiene miedo a Noboa. Sin duda. Y a la fiscal. Duda, pero sin duda. Por eso es la lentitud, por eso esas reacciones tardías. Y tampoco le tengo piedad a la vicepresidenta, no le tengo mucha ternura ni mucha lástima, porque sus ansias de poder son muy evidentes. Entonces uno se pregunta, Jaime, a ver. Pero no, por muchas ansias que sean, hay que respetar el orden constituido. No, sin duda. Por eso yo he partido del hecho. La señora tiene derecho a ser la presidenta en funciones si hay ausencia temporal o definitiva del presidente. El presidente está abusando del poder al designar vicepresidentes a dedo. Esos vicepresidentes se han ejercido funciones de presidente, que yo lo dudo, porque además les encarga el fin de semana, entonces estos no son tontos, no firman un oficio, no firman nada y van a decir, bueno, yo no he usurpado funciones porque no ejercí de presidente. Y el decreto no me obliga a ejercer. Pero el hecho de que el presidente firma ese decreto y le encarga de la presidencia, eso no configura un delito, ¿no? A ver, podría encargarle a usted a mí, pues, Jaime. O sea, el problema aquí es, el presidente encarga a cualquiera. Mientras cualquiera no haga un acto de ejercicio de la presidencia... No firmen ningún documento. Exactamente, no hay abrogación de funciones. Y mientras la Corte Constitucional no diga que los decretos son inconstitucionales, los decretos, por disposición del ordenamiento jurídico ecuatoriano, están revestidos de una presunción de legalidad. Entonces, eso hay que entender muy claro. Y claro, ya el tema de estas apetencias de la vicepresidenta políticas, porque hay que diferenciar también, Jaime, una cosa. La parte constitucional y normativa pura, en donde la vicepresidenta Abad está asistida de todas las prerrogativas y de todas las competencias, y donde está bloqueada por un aparato arbitrario como el ejercicio del poder que tiene y articula Noboa, también bloqueada por un aparato judicial totalmente cooptado por el poder político. Ese es un escenario. Pero el otro escenario es el propiamente político. El propiamente político. Y en el escenario propiamente político, ahí es donde me desacomodan estas fieras ansias que tiene la señora vicepresidenta de ejercer el poder, aunque sea 5 minutos. Le voy a contar una anécdota, mi querido Jaime, una anécdota de viernes. Abajo de mi despacho hay un sitio de mis vecinos, mis queridos vecinos. Tienen un negocio de estética. No voy a entrar en detalles para no complicar ni a mis vecinos ni a nadie, pero hace un par de semanas había un montón de patrulleros abajo. Había un carro de seguridad, patrulleros, motos, una pequeña caravana. Ok, como era abajo de mi edificio, a la hora que bajé a almorzar y pasé saludando a mis vecinos,
a quienes además les tengo un gran afecto, son vecinos míos, 17 años. Les digo, oigan, ¿y por qué había tanto patrullero aquí? Era porque la señora vicepresidenta Abad se estaba cortando las uñas con una caravana de seguridad, que eran 3 patrulleros, dos carros de seguridad, los motociclistas. Entonces, a ver, Jaime, sí, claro, usted me decía, a la señora solo le falta adorar para ser presidente. Pero ¿y por qué las ansias? O sea, si a mí me tratan tan mal, ¿por qué no renuncia a la seguridad, a la policía? ¿Por qué si le tiene miedo a Novoa? ¿Quién maneja a la policía, Jaime? Novoa. Si yo soy enemigo de Novoa, no acepto un guardia policial, pero nunca, pues. Claro, Nunca. la están monitoreando ahí, ¿no? Exacto. Entonces, hay una pelea. Pero en este momento, si no tienes para pagarte una seguridad, ¿qué haces? Porque imagínese ella en la calle, expuesta sin seguridad. ¿Qué le puede pasar? Lo mismo que le puede pasar en mayo cuando deje de ser vicepresidenta. O sea, los ciudadanos comunes y corrientes, como usted, como yo, salimos a la calle sin seguridad. De hecho, ese día la seguridad se fue. Y yo bajé a almorzar en la esquina de mi oficina y saludé con mis vecinos. Ni mis vecinos tenían seguridad, ni yo crucé la calle con seguridad. Es así. Entonces, hay una linda frase de un personaje de una novela de Rómulo Gallegos que se llama Marcos Vargas. La novela se llama Canaima. Y la frase que a mí me encanta, sobre todo cuando la decía Jorge Negrete en la película Canaima. Jaime, ¿se es o no se es? ¿Se es demócrata o no se es demócrata? ¿Se es oposición o no se es oposición? ¿Se es adversario o no se es adversario? O eres o te haces, como dice Cucalón. Exacto. ¿Soy vicepresidente o no soy vicepresidente? Si no soy vicepresidente, no ando en una caravana de 15 ñatos para que me corten las uñas. Claro. Anécdota. Se fue a muñequear. ¿Perdón? Se fue a muñequear, digo. Con todo el derecho del mundo, desde luego, pero con muchos sueldos en las caravanas. ¿Cómo ve usted esta contienda electoral, doctor Aguilar? Su criterio respecto a la guerra de encuestas que existen en este momento. También primero vamos al fondo, Jaime. Es anormal un país donde no se puede hacer una encuesta. O sea, la primera pregunta que una persona, supongamos que usted es un consultor internacional y quiere dar una opinión a sus clientes respecto de la situación política del país. Y me dice, oye, ¿y qué dicen las encuestas? Y mi respuesta es, unas encuestas le dan 10 puntos de ventaja a Luisa González y otras encuestas le dan 10 puntos de ventaja a Daniel Noboa. Usted me dice, no, perdóname. ¿Qué dicen las encuestas de verdad? Porque las encuestas son una herramienta técnica, seria, profesional. Las de carne y hueso. Exactamente. ¿Qué dice? No se sabe. ¿Por qué, Jaime? Porque también esto hay que ser claros. Una encuesta nacional, bien hecha, con muestras en todo el país, con gente en territorio, con esa gente en territorio que los encuestadores entren a los barrios populares, debería costar más o menos unos $50,000. Fácil, menos imposible. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, vi una encuesta, hay que ver qué encuesta, qué encuestadora, con qué margen de error, cuál es la base de personas encuestadas, cómo se encuestó en territorio. Y dudo mucho que todas las campañas tengan los $50,000 para gastarse en una encuesta. En ese contexto vienen las encuestas de teléfono, las encuestas del Twitter, las encuestas de yo hablo como taxista, los taxistas saben la cosa, y este Ecuador se vuelve, lo que debería ser una cuestión de métrica preelectoral, se vuelve una cuestión casi de tarot, o sea, de frotar la bola mágica. En ese contexto no hay cómo creer las encuestas. Si no hay cómo creer a las encuestas, a ninguna de las dos, usemos el sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común? La Revolución Ciudadana, tanto en las elecciones presidenciales del 2021 como en las del 2023, llegó en primera vuelta, con un porcentaje de votos entre el 34 y el 38%. Esa es una votación muy dura de la Revolución Ciudadana. Hay algo, cualquier cosa, que nos haga pensar que ese 38% baje. Todo lo contrario.
han seguido siendo perseguidos, siguen manejando la oposición al gobierno, el gobierno ha sido desastroso. Entonces, la lógica, el sentido común, dice la ARC al menos mantendrá el 38%. Al menos. Y tal vez un poquito más, diría yo, porque recordemos que este gobierno ha sido un desastre, pues. O sea, con todo lo que ha vivido el país, que la gente todavía, y yo conozco, tengo amigos que votaron por Noboa y que en este momento esa gente ya no quiere saber nada de Noboa. Así tengo por lo menos unos 20 amigos de esos. O sea, y yo he conversado con ellos. Entonces, eso me palpa a mí que no creo que haya bajado la Revolución Ciudadana. Más vale con una tendencia a subir. Claro, pero no, ojo que para que no haya segunda vuelta, tiene que superar el 40% y sacarle 10 puntos al de abajo. O pasar con más del 50%. Más del 50% no va a tener. Entonces, ¿cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es, tendría que superar el 40% hasta el 50%, pero con un margen de 10 puntos sobre el que está atrás. ¿Quién está atrás? Noboa. No está atrás ni la señora González, ni Cucalón, ni Rabascal, ni Isa, ni Jairala, no. Está Daniel Noboa. ¿Por qué está Daniel Noboa? Porque Daniel Noboa encarna en este momento el anticorreísmo puro y duro, la extrema derecha y quizá una derecha liviana. Una derecha que no quiere que regrese la Revolución Ciudadana, que ya tiene presidente en funciones y que para qué quiere armar la mudanza. Si el correísmo enfermo, odiador, es de un 20% clavado, 20-22% clavado, que es en la votación de Lazo en primera vuelta del año 21. Póngale usted lo que pueda tener Noboa de su propio peculio, porque además está ejerciendo el gobierno, porque maneja los medios, porque el bombardeo de los medios corporativos todo el tiempo es igual, porque se asesinó la reputación de la Revolución Ciudadana. ¿Qué va a tener? Va a tener una votación de Noboa cercana a un 34-36%. Es lo que alguna encuesta vi, como la de preferencias, estrategias y mercados, me parece que es, que habla de ese resultado. Iván Sierra, me parece. Correcto. Entonces, y esto se va a resolver en segunda vuelta. Y en segunda vuelta, el gran reto que tiene la Revolución Ciudadana es quitarse la cruz de narcos, de corruptos, del movimiento político que trajo el narcotráfico al Ecuador y tratar de convencer a la gente que no es malo que vuelva al correísmo. Entonces, el gran reto de la Revolución Ciudadana en segunda vuelta es básicamente tratar de hacer una alianza con la CONAIE, que ha sido el gran elector estas dos últimas elecciones, que le da la votación de Sierra, Centro y Sur, y alianzas con otros movimientos políticos. Y el electorado convencerse de alguna manera, de que la señora González es eficiente, es competente, sirve y no es parte de un grupo de delincuencia organizada. Estoy hablando súper objetivamente, mi querido. Claro. Entonces, este es el escenario que hay a vista primera y segunda vuelta. Y ahora se nota la desesperación también de parte del gobierno, porque están utilizando la campaña sucia. Usted tiene que haber visto el día de ayer que pusieron una pancarta afuera del estadio Yello Úraga de béisbol acá en Guayaquil. Una pancarta que si no la autoriza el presidente de la Federación Deportiva del Guayas nadie la va a instalar, pues, ¿no? Porque la instalaron amarrándola hasta por dentro, pues. Y creo que a los minutos o a las pocas horas llegó la señora Lucía Jaramillo para hacer un reportaje como al estilo de cuando trabajaba en Canal 1. Y a ver, primero un paréntesis. Yo no le conozco personalmente a Aquiles Álvarez, no le conozco al alcalde de Guayaquil. No he tratado nunca con él, no hemos coincidido políticamente en nada, o sea, no le conozco. Pero es un guayaco pilas, oiga. Realmente Aquiles Álvarez es un guayaco pilas. Y es un guayaco que da guerra, da combate. Aquiles Álvarez es como el ministro Lecaro, como Duval Altafulla, como esos backcentros que tenía el fútbol guayaquileño, Olger Quiñones,
Hacha El brava. piquetero Quiñones. El piquetero Quiñones. Es hacha brava el alcalde de Guayaquil. Hacha brava. Es un guayaco pilas. Van a poner la pancarta y van a poner en la camioneta que ha estado matriculada a nombre del actual esposo, marido, pareja, no sé, de Carlos la Vázquez, exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Entonces hay que ser bien pelotudo, bien bolsón, para hacer campaña sucia con la placa del carro de la pareja actual de la exalcaldesa de Guayaquil. Pero el único que alcanzó a reaccionar es Aquiles Álvarez, que está en modo él está en modo, el centro más doloroso que ha tenido el fútbol ecuatoriano era sin duda el Achabrava, algún Achabrava, está en modo bravo Aquiles Álvarez, es de esos centrales guayaquileños recios. Al estilo montanero. Ese estaba buscando, al estilo montanero, es Achabrava. Por ahí pasa la bola, pero no pasa el jugador. Pero si no reacciona Aquiles Álvarez, entonces la discusión era si era cierto que en el estadio de béisbol se iba a construir una cárcel. Entonces hemos pasado, Jaime, de la campaña sucia a la campaña tonta, porque hay que ser tonto para ir a poner una pancarta, una falsa pancarta, con la placa del carro identificable. Lo que a mí me preocupa, y es lo que yo comentaba ayer en redes sociales, es que pasemos de la campaña tonta a la campaña criminal. Y falta todavía una semana. Claro, en esta semana cualquier cosa puede pasar. Deben estar preparando allanamientos, alguna acusación para cualquier miembro de la Revolución Ciudadana, yo me imagino, ¿no? Ya hemos visto cómo actúan, ¿no? Y ayer estaba preparado todo, el Troll Center o las granjas de trolls contratadas para hacer tendencia el caso del Yeyo Uraga, ¿no? Claro, el alcalde les mató. O sea, Jimmy Montanero salió y desbarató la campaña sucia de un solo trancazo. Es bueno, políticamente es bueno el alcalde de Guayaquil. No sé cómo esté en su gestión pública, pero políticamente está trabajando bien acá. Es bastante bueno. Es el mejor cuadro que tiene este rato la Revolución Ciudadana. Largo. ¿Podría ser presidenciable en algún momento? Sí, pero tendría que hacer una extraordinaria segunda alcaldía de Guayaquil. Cuidado con que le camelen y le digan de aquí a la presidencia. No, tendría que ser una segunda muy buena alcaldía de Guayaquil. Para presentar una gestión pública muy buena, que es un poco lo que estamos padeciendo los quiteños, y es el problema de la Revolución Ciudadana en Quito. ¿Por qué en Quito no crece la Revolución Ciudadana en votos cuando tiene alcalde y prefecta? ¿Por qué? ¿Por qué no crece más del 20%? Porque la gestión del alcalde Pavel Muñoz es mala. La gestión es muy mala. Entonces claro, si su gestión es mala, cuando la ciudad debería tener un nivel de aceptación de su alcalde de un 40-50%, que después de eso se traduzca en un incremento de la votación ante una elección nacional, el alcalde de Quito solo va cargando a donde va el 20% del anticorreísmo duro. A diferencia que el alcalde de Guayaquil, estoy hablando en términos absolutamente políticos, el alcalde de Guayaquil, mire, es tan potente que con un tuit desarmó la campaña sucia que le estaban montando, campaña sucia y tonta que le estaban montando en Guayaquil, y el alcalde de Quito brilla por su ausencia. O sea, el hombre tiene problemas incluso para gestionar la política municipal, es decir, para simplemente ser un buen alcalde, y muchísimos más problemas para hacer un aporte a la campaña presidencial. Doctor, el tema Andrea González, la candidata de Sociedad Patriótica, después del debate, que muchos han dicho que ganó el debate, aunque yo no le vi en propuestas que haya presentado algo extraordinario, más que fue a acusar a la Revolución Ciudadana, al correísmo, más se centró en eso, ¿no? A presentar tal vez propuestas de solución de los problemas que tiene este país. Ella, después de una semana, creo que su tendencia que tenía de subir un poco se estancó. Y yo creería que ya en este momento ni siquiera se estancó, ya está como quien dice bajando, porque un poco más le falta pedir a Lucio Gutiérrez
que voten por Daniel Noboa. Y la propia Andrea González salió a decir que en segunda vuelta va a apoyar a Daniel Noboa. A ver, la señora González es un fuego pirotécnico de los tantos que existen a lo largo de una campaña electoral. Recordará usted, Jaime, que cuando arranca la campaña, la gente veía con expectativas a Pedro Granja. Pedro Granja, errático absolutamente, desaparece del escenario electoral después de haber hecho ahí una transmutación ideológica y política. El siguiente cuadro a ver era Cucalón, entonces la derecha, que Cucalón, que podía ser la gran alternativa a Noboa, Cucalón se evapora, desaparece. Y termina la cuestión con Andrea González y el debate. Y se vuelve también una posible alternativa, sobre todo en extrema derecha, desaparece. Porque estos fuegos pirotécnicos, estos fuegos fatuos, que suelen aparecer en campaña, iluminan el 4% de la votación. O sea, hay un 4% del padrón electoral ecuatoriano que suele encontrar estas válvulas de escape en el sufragio hacia figuras que en algún momento pueden ser llamativas o por su discurso, o por sus estridencias, o por su propia campaña. Un 4%. Entonces la señora González entró probablemente al debate con menos del 4% y saldrá del debate quizá con el 4%. Pero pensar que la señora Andrea González va a ser la heredera de las viudas de Villavicencio y va a llegar a un 17% es irreal. Pensar que Cucalón va a poder mantener las viudas de Villavicencio y va a llegar a un 17% es irreal. Yo creo que aquí más bien el tema de fondo, mi querido Jaime, es qué tan potente queda la CONAIE y el candidato Isa después de las elecciones, porque finalmente es con eso, con lo que se va a poner sobre la mesa dos cosas. ¿Cuántos votos mismo tiene la CONAIE? Es decir, ahora sí tiene candidato, el presidente de la CONAIE está de candidato, perfecto, el 9 de febrero sabremos cuántos votos son. Y cuántos votos son implica saber cuán influyentes son electoralmente para una segunda vuelta y cuán influyentes son además como voceros de un sector político del país. O sea, ¿Cuánto le atribuye usted a la CONAIE o a Pachacuti, doctor? A ver, déjeme frotar la vara mágica, como le decía yo en algún momento, esto no tiene ningún tipo de sustento técnico ni nada, este es simplemente tratar de ser un observador. Pero yo creo que para Leonidas dice, si Leonidas llega a tener un 10% de la votación nacional es un exitazo. Exitazo. 10. El 10%. Si él sí son fuertes en la sierra, usted que vive en la sierra, sí son fuertes. Sierra, centro y sur. Pero ellos siempre han marcado un voto en segunda vuelta, que es más o menos el que se eligió como el gran elector, que ha fluctuado entre un 6 y un 8%. O sea, yo en mis cálculos empíricos, la CONAIE siempre va llevando en el maletín a cualquier elección entre el 6 y el 8% del padrón. De tal forma que si Leonidas Issa, que a mí me parece un buen candidato, esperé mucho más de él en el debate y en la campaña en general, pero me parece un hombre muy inteligente. Si Leonidas Issa logra consolidar más del 10%, habrá sido un éxito para él en lo personal en su campaña. Pero pensar que Leonidas, por ejemplo, va a tener un 15, 16% es irreal. Claro. ¿Y los socialcristianos? Los socialcristianos, con un poco de suerte, tendrán un 4 a 6%, que es el histórico de ellos, ¿no? Es decir, en su más mala elección han tenido un 6%. Y yo creo que hoy repetirán. Y la votación de ellos está acá en Guayaquil, más en Guayaquil, en Los Ríos, en el Oro. Guayaquil, a ver, los feudos de Nebot Falqués y el que era prefecto de Los Ríos, se me fue, buen tipo. Pero Los Ríos del Oro y Guayaquil. Entonces, entre Los Ríos del Oro y el Guayas, con lo que le resta todavía a Nebot, a Falqués y a la gente de Los Ríos, pueden llegar a un 6% del padrón nacional. No creo que pase. En Los Ríos tienen a Johnny Terán, que es el prefecto.
Tony Terán. Fue mi colega en la asamblea en algún momento y su hermano también. De alguna manera eso le va a sumar algo de votitos a 6%. No creo que pase de más del 6%. Granja. Don Pedro Granja no pasará del 2%. Porque... sería una derrota para él. Bueno, es que Granja empezó siendo candidato al Partido Socialista, lo cual, al menos en la semántica de la política, le ponía a la izquierda. En el transcurso de la campaña muta, se cambia y se transforma en un anticorreísta feroz, loco. Y entonces pierde los votos que podía haber tenido entre un correísmo, digamos, que esté desencantado del tema del binomio de la señora González o cualquier cosa de esas. Lo pierde. Y ya no tiene de dónde recoger, porque la derecha no le va a dar votos. Y el Partido Socialista no tiene votos. Entonces, Granja tendrá yo no creo que Granja supere un 1.5% en estas condiciones. Terrible sería para Pedro Granja, ¿no? Yo creería que él podría haber sido candidato a asambleísta nacional, que hubiese hecho una campaña nacional y se hacía visible. Si no se peleaba, tal vez, no sé, se me viene a la mente en este momento la Revolución Ciudadana. ¿Qué le diré, Jaime? ¿Qué le diré? Pero ya estamos comentando la carrera presidencial con los caballos en los andenes. O sea, aquí ya no hay forma de regresar. Ya no, pues ya no. Yo digo, ¿no? En un caso que se podría haber dado políticamente, ¿no? Ya eso no va a ocurrir por todo lo que él le dijo también a Correa. Bueno, de hecho, Jaime, le digo una cosa, y esto se lo digo por experiencia personal. Yo creo que un político tiene que debutar en el Parlamento. O sea, para que un político comprenda la realidad de su país, tiene que empezar entendiendo la realidad de su parlamento. Tiene que ser parlamentario. Porque de lo contrario usted llega sin conocer, salvo Correa, por ejemplo. Correa fue un caso raro, pero además un caso raro porque después, como él no tenía listas a parlamentarios en la primera elección, después hizo una constituyente con una mayoría brutal de ellos. Entonces él nunca supo lo que era tener oposición en el Congreso, porque además recuerde usted que cuando el Congreso de los Manteles quiso oponerse a la constituyente, el Tribunal Supremo Electoral destituyó al Congreso. Y fueron los suplentes ahí a hacer un espectáculo provisional hasta la constituyente. Entonces, son excepcionales los casos, donde un político que pretenda la presidencia de la República no haya pasado antes por el Congreso, porque el Congreso es donde usted comienza a comprender la realidad política de su país. Quizá Granja le habría ido bien en el Parlamento, pero el Parlamento es un trabajo agobiante, es un trabajo duro, es un trabajo de 24/7, un trabajo donde hay que saber escuchar, donde no hay que ser intolerante, donde hay que tener mucha paciencia, y quizás son atributos que Granja como político no tenga. Doctor, pasemos a otro tema. Enero va a terminar siendo el mes más violento de la historia de la República del Ecuador. Creo que vamos a llegar o ya pasamos de 700 muertes violentas. Este gobierno nos sigue diciendo que no hay que arriesgar lo ganado. Esto hemos ganado, 14 horas de apagones, y que no hay que regresar a la vieja política, un poco de cosa que nos mezcla ahí como chucula el presidente Daniel Noboa. El país anda de mal en peor. El país anda muy mal, el país anda tan mal, Jaime, que no solamente son 700 muertos en el mes de enero, es un decrecimiento del Producto Interno Bruto del Ecuador del último semestre en números del propio Banco Central que está bordeando el 2.7%. Es decir, nos estamos reduciendo, para que la gente nos entienda, somos como un ser humano. La economía, el PIB de un país es toda la energía que puede tener el país en términos económicos, es toda la sumatoria de lo que genera en la venta de bienes y servicios, en la generación de bienes y servicios públicos y privados, toda la energía. De cuenta que es la fuerza que está moviendo mis brazos. Si el PIB de un país decrece el 2.7% en un semestre, ¿qué significa? Que me estoy chupando, que me estoy secando. Entonces haga de cuenta usted, persona que nos está viendo, para que entienda mejor la analogía,
haga de cuenta que ya no puedo hacer este movimiento y que me estoy encogiendo como país. Estoy enfermando. Exacto. Estamos enfermos económicamente hablando. Estamos enfermos en materia de seguridad, en materia de prestación de servicios. Pero Noboa no es tonto. No es un tipo ilustrado, pero no es tonto. Y las élites de este país son manipuladoras a morir, lo fueron siempre. Entonces, ¿qué sembraron primero? El correísmo es narco, el correísmo es alianza con las bandas criminales y el correísmo es corrupción. Le dieron desde el 2017 sin parar. Y cuando Noboa dice, no volvamos a la vieja política y no perdamos lo ganado, ¿sabe cuál es el mensaje, Jaime? ¿Cuál es? ¿Qué es lo ganado? Lo ganado no es que estemos mejor en economía, lo ganado no es que estemos mejor en seguridad o que estemos mejor en prestación de servicios públicos o que seamos más respetados por la comunidad internacional, que nuestro Producto Interno Bruto haya crecido. No, lo ganado es haber sacado al correísmo del poder. Y ese es el mensaje subliminal que además se ve machacado. Pero la gente no lo entiende así, ¿no? No crea, Jaime. Yo al menos que soy un caminante, trato de interactuar con la gente. Hay mucha gente de niveles socioeconómicos no privilegiados, es decir, gente laburante que se levanta todos los días a sacarse la madre trabajando para llevar el pan a casa, que sigue teniendo el miedo a que vuelva el correísmo, no porque haya sido ineficiente, todo lo contrario. Reconocen el carácter modernizador que pudo tener el correísmo en términos de infraestructura, pero les da pánico que vuelvan porque se sembró demasiado hondo en la opinión pública el hecho de que el correísmo, el narcotráfico y el crimen son la misma cosa. Pero eso lo crearon los medios. Claro, por supuesto. Las rocolas como Vera. Exacto. Porque además, lo digo de una vez, o sea, no es verdad, los hechos no son así. Pero el relato se construyó de esa manera con un asesinato tan brutal de la reputación de la Revolución Ciudadana que es muy complicado que se quiten esa cruz. Y ese es fundamentalmente el problema. Y es el gran reto de la campaña de la señora González para segunda vuelta, ¿no? O sea, yo dejaría cualquier otra cosa si yo fuera el director de campaña y me concentraría exclusivamente en cómo sacar del gran imaginario nacional este infame. Doctor, la deportación de los migrantes, esta semana ya creo que han llegado 4 o 5 aviones. El gobierno ha cambiado el relato, ¿no? Dice que casi que todas las semanas han estado llegando aviones con deportados. Pero ya esta semana como que se ha ido sacando un poco la careta el gobierno, porque llegaron los migrantes, ya llegó un vuelo con migrantes encadenados y los testimonios de esos migrantes, la situación que han vivido, ¿no? Y lo que sí llama la atención, bueno, no es de llamarnos la atención, porque sabemos que el presidente Daniel Noboa nació en los Estados Unidos, es una persona que creo que más le interesa que la economía de Estados Unidos esté mejor que la economía de nuestro país, siendo él el presidente de la República. Él se fue a la posesión de Donald Trump, se fue creo que a las gradas, no se fue a Sala VIP, porque para estar en Sala VIP me imagino que allí estaban los más poderosos y los que aportaban más para estar ahí, ¿no? Cuando Donald Trump en su discurso de posesión dijo que iba a expulsar a ni sé cuántos millones de migrantes y que los iba a devolver a sus países, ahí estaba el presidente de la República, Daniel Noboa. Y la mayoría de las personas que estaban ahí aplaudían a ese discurso de Trump. Noboa tendría que haberlo aplaudido también, ¿o no? Mire, yo no creo que haya sido bueno que Noboa, en términos de política internacional,
haya comprado su entrada a la posesión de Trump. O sea, uno va a una posesión de un mandatario extranjero cuando le invitan. Si no, va el embajador, se cumple el protocolo, porque finalmente hay que ser tratado de igual a igual. Puede ser el Ecuador un país pequeño, pero el presidente Noboa es el presidente del Ecuador. Pero allá todo el que va a un sitio tiene que contribuir en algo. Exacto, eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces Noboa fue a tomarse fotos, pagó por estar ahí y no se dio cuenta de la implicación en política internacional que representaba el aplaudir y estar presente en el acto de posesión de un presidente que después termina deportando en condiciones indignas a sus propios conciudadanos. Entonces, Noboa aplaude a quien está regresando en aviones cargueros, esposados y encadenados a sus propios compatriotas. Y lo que es más grave, tampoco tiene una solución para los compatriotas. O sea, el Ecuador les recibe, les libera, les abre el candado y les dice, bueno, ahí está la calle. ¿Cuál es la política pública? ¿Cuál es la política pública de retorno que tiene el gobierno de Noboa? Cero. Baja el migrante encadenado, le quitan el candado, vaya a la calle. Cero política pública de reinserción, de regreso, con una ingratitud como país terrible, porque también las remesas de los migrantes, mi querido Jaime, son importantes para tu sostenimiento de la economía nacional. Ahora, claro, como Noboa no tiene política pública en materia internacional, es un tipo extraviado completamente en lo interno y en lo externo, y es un personaje muy mal visto por la comunidad, por sus pares latinoamericanos, por la comunidad internacional en general y en particular por latinoamericana, por haber invadido una embajada. Entonces Noboa, que no tiene canciller profesional, que no tiene política internacional, que no tiene una política interna respecto de qué hacer con los migrantes que están siendo retornados, ese Noboa disfraza el discurso de una manera tenebrosa, Jaime, y eso hay que decirlo también. La derecha, ¿qué es lo que dice? Si vienen encadenados y vienen con esposas han de ser delincuentes y peligrosos. ¿Se da cuenta lo terrible de este país, Jaime? Gente que se jugó la vida para irse, que trabajaba, que está endeudada, y ahora, y que no tiene plan de retorno, que le dicen del avión, bueno, bajes y vayas. Pero el resto de los ecuatorianos, para justificar el acto vejatorio de Trump, es que han de ser delincuentes. Que también nace de la propia administración Trump, que dice, estamos mandando delincuentes. Y cuando claro, desde allá se mandó ese discurso, ¿no? Correcto, pero es un discurso que lo compran muy rápido. La mayoría no tiene antecedentes penales. Mire, alguna vez, hace algunos años, cuando el Ecuador era bonito y cuando había cómo, en un viaje mío de regreso de México por turismo, me tocó compartir el vuelo de Mexicana de Aviación con algunos migrantes ecuatorianos que habían sido retornados por el gobierno mexicano. Lo cual es doloroso porque uno, caramba, está regresando de vacaciones, claro, de turismo, y le toca compartir el vuelo con alguien a quien la vida no le está tratando bien. Y más siendo compatriota. O sea, es una cosa que al menos la fibra emocional golpea. Pero venían en avión comercial, salían desde luego de un área específica del aeropuerto. Sin esposas. Juárez de México, pero sin esposas. Sin cadenas. Sin cadenas, conducidos por las autoridades mexicanas, entraban a una sección del vuelo de Mexicana de Aviación y de Aeroméxico, estoy corrigiendo. Hoy estoy medio vejete, entonces me estoy acordando del ministro Lecaro, que no saben de quién estoy hablando, y de Mexicana de Aviación, no de Aeroméxico. Bueno, el hecho es respeto. Y a todos los que estábamos en el avión, que venía aquí, a nadie se le ocurrió pensar que nuestros compatriotas eran delincuentes. Eran migrantes que estaban siendo retornados a la fuerza, pero no en condiciones de indignidad. Ahora la derecha le compra el discurso a Noboa de que nuestros compatriotas
vienen encadenados y esposados porque son delincuentes. Y eso dijo la propia administración Trump, y cuando le preguntaron, bueno, ¿qué delito cometieron? Pasar ilegalmente la frontera. Cuando llegan a Colombia, y en Colombia les chequean los antecedentes a los colombianos, dicen aquí no hay personas con antecedentes penales. Pero la difamación de la derecha en toda Latinoamérica es brutal. Claro. Sí, cuando se dieron las matanzas en las cárceles acá en nuestro país, yo escuchaba compañeros míos, amigos míos, que decían que estaba bien que se maten. ¿Se acuerda? Por Cuando supuesto, habían muertes decían de 100, de 200. que se maten entre ellos del menos. Y yo les decía, y si tuviera un hermano tuyo que cometió algún delito, ¿te gustaría que pase lo mismo? Ahí como que les cambiaba el rostro, ¿no? Es que la gente cree, Jaime, que nunca va a pasar nada. Nadie está libre de pecado. Un queridísimo amigo mío, abogado, amigo mío de muchísimos años, hace un par de semanas aterrizó en el bote una noche. Tuve que irle a sacarlo al siguiente día. Y él me dice, ayer que estábamos almorzando, que además fue una cosa extrañísima por la que terminó en el bote una noche. Él me decía, mira Ramiro, nunca, jamás en mi vida, bajo ninguna circunstancia, esté en juego lo que esté en juego, pasaría una noche en la cárcel. Nunca. Imagínense ustedes lo que han vivido nuestros migrantes retornados, de venir esposados y encadenados, pero la gente nunca cree que le puede pasar eso a alguien querido. Mi amigo, que no tiene ningún tipo de comportamiento criminal, que fue una cuestión más bien absolutamente ajena a su voluntad, pero que terminó en el tarro, esa noche podía morir en el tarro, porque esa noche entró a la misma policía, a la misma unidad de flagrancia, una banda de delincuencia de veras. Pues mi amigo tuvo que ir a dormir ahí en un rinconcito, acostado en los zapatos sin cordones. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque a cualquiera le puede pasar. Entonces no es que la persona que esté en la cárcel... A un hijo, a cualquiera. Cualquiera O cometes un accidente de tránsito. O puede ser víctima de un abuso sin ser culpable. Tienes que ir a dormir allá porque hay un herido, el otro tuvo la culpa. Hasta que llegue el abogado Aguilar a tratar de sacarte, me explico. Ese es el punto. Esa es la verdad. Doctor, la última. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Ese linchamiento mediático que existe y que ya los medios están sentenciando, que incluso ya la Liga Azul está fuera. Dos cosas. La primera, el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Eso es claro, Jaime. O sea, no ha funcionado. ¿Y quién va a nombrar las autoridades? Tiene que regresar a la Asamblea. O sea, yo prefiero. Sí, es casi lo mismo, ¿o no? Pero claro, a ver, ¿por qué se están matando en el Consejo de Participación Ciudadana? Primero por el nombramiento del superintendente de bancos. Ya sabemos por qué. ¿Quiénes quieren manejar el control de la banca? El sistema financiero, que es un aparato de lavado de dinero. Sí, señor. Escuché lo que dijo su entrevistado en los últimos minutos previos a la entrevista que me está haciendo y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero, en el fondo, ¿cuál es el tema? La designación de autoridades. Entonces, no nos engañemos, pues, si 7 gatos se están matando todo el tiempo, todos los consejos de participación, por la designación de autoridades, prefiero que esa designación sea en la Asamblea Nacional, que tiene 150 personas, que puede llegar a debates mucho más razonables y no a tener que estarse matando entre 7. 7 no se ponen de acuerdo, es demencial. Y les destituyen, vienen otros y son igualitos. Ahora creo que el tema es que atrás del consejero Verduga, de Augusto Verduga, está esta señora Pamela Troya, sí, como la vicepresidenta Abad está. Ya me toca. Y eso no puede ser. Así está la cosa. ¿Y qué rol juegan los medios de comunicación? Los medios de comunicación son los grandes... Voy a usar la palabra elegante y la palabra que todo el mundo me va a entender. La palabra elegante son los grandes celestinos
de la política ecuatoriana y de los grupos de poder más corrompidos que tiene este país. La palabra que todo el mundo me va a entender es que son unos alcahuetes de la sinvergüencería de los privilegiados. Son los culpables de toda la desgracia que vivimos. Sin duda, sin duda. Y unos con más culpa, ¿no? Como las rocolas. Claro, pero más culpa, pero con más plata también, ¿no? Hace poco escribió que no importa si se forja la Constitución o se forza la Constitución. Claro, es que la Constitución para esta gente es un estorbo. Es un estorbo para el lleve. Qué terrible. Doctor, no le quito más tiempo. Gracias por todos los minutos. Casi una hora hemos hablado. Le agradezco mucho, Jaime, y les deseo a todos ustedes un buen fin de semana. Que siento en actas que hemos extrañado mucho a Carlita Aro y que espero que todos tengan un lindo fin de semana. Carlita está lunes, martes y miércoles. Y la doctora Mónica Luzárraga, no sé si la ha visto. No he tenido la oportunidad. Ella está jueves y viernes, pero bueno, cuando tiene audiencias, a veces no puede estar. Nos pasa a todos los abogados, porque eso vivimos. Un abrazo grande. Gracias. El abogado Ramiro Aguilar conversando con nosotros aquí en Los Especialistas.